Bueno, volvemos de la cartelera entonces de espectáculos que nos presenta el Centro Cultural San Antonio, y en este nuevo plató o centro de entrevistas de Cable Noticias vamos a recibir, por cierto, en este viernes al alcalde de San Antonio, Omar Vera, ya con nosotros para hablar de un tema que ha sido, por cierto, noticia esta semana. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Manuel. Gusto saludarle y gracias, ¿no es cierto?, por la oportunidad de compartir. Alcalde, ha sido noticia indudable esto en las redes sociales sobre un eventual circular que habría emanado del municipio, en el cual se ha dicho respecto al paro de los docentes que a partir de este lunes va a haber descuento para aquellos profesores de las escuelas municipales que no asistan a clases. ¿Es real? ¿No es real? ¿Cuál es la postura del municipio frente a esta situación? Manuel, respondiendo directamente, sí, es real. Es una instrucción que emanó desde este alcalde hacia el director de educación municipal y a cada uno de los directores de nuestros establecimientos educacionales. Eso, ¿no es cierto?, en virtud de la paralización del servicio educacional que el municipio, ¿no es cierto?, tiene la responsabilidad y la obligación y el deber de entregar a los 6.000 alumnos que son parte de nuestro sistema. Así que, por tanto, ¿no es cierto?, respondo, o creo responder, ¿no es cierto?, a su consulta. Ahora, ¿no es cierto?, en materia propiamente tal, respecto de la paralización, mencionar que yo comparto absolutamente, primero, el derecho de las personas de discrepar o de disentir acerca de una norma legal que indudablemente no es beneficiosa, a lo mejor para la carrera docente. Y en eso yo puedo compartir absolutamente y apoyar incluso, ¿no es cierto?, las demandas, las justas demandas, ¿no es cierto?, del profesorado. Y eso indudablemente es en el marco del derecho que tiene, ¿no es cierto?, el profesorado de, reitero, de disentir. No obstante, en democracia, el derecho de uno llega hasta cuando parte el derecho del otro. Y poniéndonos ahora en el otro lado, los alumnos y alumnas de nuestro sistema educacional tienen el derecho, ¿ya?, de recibir una educación permanente, de calidad y gratuita, ¿ya? Así está estatuido. Servicio que hoy, desde hace ya 12 días, no se les está brindando. Y lo que es más preocupante dentro de este mismo contexto del proceso educativo está también la entrega de la alimentación escolar. ¿No se ha entregado alimentación a los alumnos en estos días, alcalde? Hay, de acuerdo a la información estadística que tengo, ¿no es cierto?, hay cerca de 1.500 alumnos que no están recibiendo la alimentación escolar. Entonces, son temas absolutamente preocupantes que, ¿no es cierto?, me han llevado a instruir lo que inicialmente, ¿no es cierto?, usted consultaba y yo le respondí. ¿Es esta la única razón, alcalde? Porque ya algunos docentes decían a través de las redes sociales que estas son medidas de presión o las catalogaban de cierta o de una u otra manera. Pero entiendo que aquí tiene que ver con un tema de recursos también de por medio. No, aquí quiero tener, ¿no es cierto?, que tengan absoluta claridad y tranquilidad. Aquí no hay un tema de presión, ¿ya? Hay un tema, ¿no es cierto?, de deberes y derechos, ¿ya? Se esgrime mucho el tema de los derechos, pero uno debe preguntarse cuáles son mis deberes, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, esos equilibrios entre deberes y derechos, ¿no es cierto?, se fundamenta o se basa, ¿no es cierto?, la democracia, ¿ya? Indistintamente, reitero, ¿no es cierto?, de disentir respecto de normas legales que uno puede apoyar, respaldar, ¿no es cierto?, y compartir absolutamente. ¿Dónde queda la subvención, por ejemplo, detrás de todo esto? En este mismo contexto, mencionar, y los docentes y todo ¿no es cierto?, el cuerpo directivo y docente de nuestros establecimientos educacionales saben perfectamente que los ingresos con el que se sustenta el sistema de educación está basado en la matrícula y esencialmente en la asistencia media de los alumnos que realmente asisten a clase, ¿ya? Esos son los recursos que el Ministerio de Educación pone a disposición de los municipios, y con esos recursos los municipios pagan esencialmente en un 99% destinados al pago de las remuneraciones y previsión del profesorado, ¿ya? Entonces,
En este caso en particular de San Antonio, el municipio de San Antonio está dejando de percibir la suma diaria de 8 millones de pesos. Si ya llevamos 12 días, ¿no es cierto?, sume la cantidad de recursos que dejamos de percibir. Casi 100 millones de pesos, 96 Exacto, para ser exacto. ¿ya? Esos 100 millones de pesos son necesarios para poder pagar las remuneraciones del mismo profesorado. Entonces aquí hay varios elementos que se suman. Uno, que es el esencial, que es nuestro centro de atención, que son los alumnos y la educación propiamente tal, ¿ya? Que no se está prestando, ¿ya? Segundo, ¿no es cierto?, otro elemento también esencial y fundamental para la vida y la salud, ¿no es cierto?, de nuestros niños y niñas, que es la alimentación. Y tercero, ¿no es cierto?, es el sustento económico con lo que opera todo sistema, ¿ya?, que en este caso es la subvención que también se está dejando de percibir. Dinero ¿ya? que el municipio, perdón, alcalde, hoy día no está a disposición de meterse la mano al bolsillo y poder pagarle a los profesores. Indudablemente, no, esos recursos no están, ¿ya? Entonces es un tema preocupante, ¿ya? Que pasa indudablemente mañana por que a nivel país, ya sea la Asociación Chilena de Municipalidades, o el mismo Colegio de Profesores, pueda negociar con el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que omita ya el descuento de la subvención por concepto de la paralización. O sea, desde ese punto de vista, la opción al diálogo por lo menos está en busca de una solución. Independiente de eso, a partir del lunes, el tema es irrevocable. Siempre, ¿no es cierto?, el espacio para diálogo así ha estado, ¿no es cierto?, en este municipio. Y le consta, ¿no es cierto?, a los representantes de los profesores que cada vez que han pedido, ¿no es cierto?, una audiencia, una reunión, a la hora que fuere, sea a altas horas de la noche o incluso el sábado, ¿ya? Siempre ha estado a la disposición de recibirles, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, lo reitero, ¿no es cierto?, en el sentido de que las puertas abiertas para dialogar, para generar, ¿no es cierto?, una mesa de trabajo y ponernos de acuerdo, están presentes. Lo importante en esto es que nuestros alumnos, en definitiva, que son nuestro centro de atención, no se vean afectados, ¿ya? Ahora bien, en ese mismo contexto, si, ¿no es cierto?, a través de la negociación que está planteando el colegio de profesores ante el Ministerio de Educación, se llega al acuerdo, ¿no es cierto?, de recuperar las clases, ¿ya? Yo quiero, ¿no es cierto?, plantear claramente de que ese plan de recuperación de clases sea una recuperación efectiva, que no sea solamente para el papel, porque de esa manera nuevamente, o no nuevamente, sino que estaríamos afectando la credibilidad de nuestro sistema y estaríamos afectando la calidad de la educación que se le entrega a nuestros alumnos. Alcalde, perdón, esto usted lo dice porque en la última recuperación de clases hubo algunos establecimientos municipales que tuvieron que continuar con periodo de clase hasta el mes de enero. Así es. Muchos de los cuales los alumnos prácticamente no asistieron a clases. Es que ese es el tema, usted lo acaba de señalar. Eso es lo preocupante. En definitiva, que quienes dejan de adquirir los conocimientos y los aprendizajes necesarios son los alumnos. Y eso mañana en el tiempo, indudablemente que pasa la cuenta. ¿Se recuperan realmente las clases desde su visión? Bueno, tenemos la experiencia del año pasado que si bien en el papel aparecen recuperadas, pero efectivamente, ¿no es cierto?, no fue así, porque una gran mayoría de los alumnos no fue a clase, ¿ya?, por diversas circunstancias, y es atendible también, ¿ya? Entonces, quiero manifestarles que en el día de hoy, ya alrededor de las 15 horas, me pidieron, ¿no es cierto?, reunirse representantes del profesorado. Yo los recibí, hubo un diálogo muy respetuoso, muy abierto, muy franco, donde escuché, ¿no es cierto?, los puntos de vista de los profesores y donde los profesores también escucharon mi punto de vista, que es lo mismo que estoy, ¿no es cierto?, expresando en este minuto, ¿ya? Y donde, ¿no es cierto?, yo fui claro en manifestar que sí, ¿no es cierto?, había un acuerdo con el Ministerio de Educación de hacer una recuperación efectiva de clases y donde además en ese acuerdo estén presentes los centros de padres y apoderados,
porque aquí el proceso educativo no es solamente del profesor, sino que es el profesor, el alumno, el apoderado y por supuesto, en este caso, el sostenedor, que es la municipalidad. Hay 4 actores en el proceso educativo, ¿no es cierto? La idea es que si se llega a un acuerdo de recuperar clases efectivas, estén los 4 actores de acuerdo, ¿ya? Y se pueda suscribir, ¿no es cierto?, un acta que permita, ¿no es cierto?, tener claridad y poder verificar que efectivamente así ocurra. Y en ese contexto, reitero, la mejor disposición para llegar a acuerdos y seguir dialogando. Así quedó establecido en la reunión efectuada, ¿no es cierto?, en el día de hoy en la tarde. Por lo menos una buena noticia entonces, alcalde, nos quedamos con eso, las puertas están abiertas para seguir conversando y en la medida que todos los actores estén de acuerdo y se genere una recuperación real, finalmente se puede llegar a un buen puerto. Efectivamente, nosotros no somos rígidos en esta materia, somos tremendamente flexibles, abiertos, respetuosos, pero entender, ¿no es cierto?, que tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es entregar, ¿no es cierto?, una educación a nuestros alumnos que, ¿no es cierto?, señalar claro que son los más vulnerables, ¿no es cierto?, educación de calidad, gratuita, ¿no es cierto?, y efectiva, sin desconocer y compartir, ¿no es cierto?, las justas demandas de los profesores respecto de una legislación que a toda luz, ¿no es cierto?, no es la más adecuada en términos de proyección. Alcalde, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. El alcalde de San Antonio Marvera ha estado cerrando esta jornada de entrevistas en nuestro nuevo set, obviamente para conversar, para dialogar, para abordar los temas en profundidad aquí en Cable Noticias. Si usted quiere ver en extenso la entrevista con el alcalde de Marvera, les invitamos a nuestro sitio internet www.cablenoticias.cl. Vamos a la pausa y ya volvemos.